Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Venimos hablando desde hace algún tiempo sobre la reconfiguración del sistema político, sobre lo que puede suceder después de las elecciones de septiembre y de octubre. Y esa reconfiguración del sistema político tiene relación con lo que ha sido el fin de las coaliciones. Y acá se puede introducir una novedad que se ha hecho visible en los últimos días. El fin de las coaliciones está acompañado también por un retroceso paulatino, pero irremediable, de los dos líderes o de los representantes de aquellas coaliciones que supieron irrumpir en la política argentina. Obviamente, estamos hablando de Mauricio Macri y de Cristina Fernández, porque ellos representaron de alguna manera el surgimiento de la crisis de 2001, porque construyeron un nuevo sistema que por lo menos fue el que rigió hasta el triunfo sorpresivo de Javier Milei en 2023. Entonces es inevitable que los dos mayores representantes políticos, en la medida en que se van apagando, afecten la representación de sus propias organizaciones políticas. Y más allá de la mención a Mauricio Macri y Cristina Fernández, obviamente no se puede omitir la figura de Néstor Kirchner, que fue el hombre que emergió en primera instancia cuando ganó aquella elección del 2003. Luego sucedido por Cristina y ya eternizada como jefa del kirchnerismo. Eduardo Fidanza, director de Proenergía, politólogo, dijo no hace mucho tiempo que el debilitamiento de los líderes, de Macri y de Cristina, los llevaría instintivamente a refugiarse en sus propios distritos. Bueno, algo de eso ha ocurrido. Con una novedad. En las últimas horas, en la ciudad, se realizó, se concretó la alianza entre el PRO, que gobierna consecutivamente desde hace 18 años, y la Libertad Avanza, que obviamente representa al gobierno nacional. En lo que se puede interpretar, y no es una interpretación ni individual ni arbitraria, como un retroceso objetivo del partido que lidera todavía y fundó Mauricio Macri. Y uno se pregunta, ¿por qué un retroceso? Hay múltiples razones para fundamentar esta pregunta. Desde los detalles, dos senadores que pueden ingresar por la ciudad, que van a ser representantes de la Libertad Avanza, ninguno del macrismo. Una lista de diputados donde se le ha dado lugar en el quinto y sexto puesto a dos representantes del macrismo. Una boleta que no va a llevar la inscripción del PRO y un color amarillo que no va a existir. Es bastante elocuente que estamos hablando de que algo ha ocurrido negativamente para el PRO. Para el PRO que además tiene el gobierno de la ciudad. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Tiene el gobierno de la ciudad y no logró imponer ninguna condición. La pregunta, y se la hacen muchos en el PRO hoy, es ¿por qué uno habla de un retroceso? Y en verdad, si pudo haber existido otra cosa que este acuerdo. Y pudo, quizás pudo. Porque si uno saca cuentas finas, el PRO finalmente logró sumar un diputado más en la nómina. Y uno podría decir, bueno, lleva dos, sí. ¿Quién dice que si hubiera tenido autonomía electoral no hubiera sumado un diputado?
¿Quién lo puede afirmar? Con lo cual la rúbrica de ese acuerdo parece muy mezquina para los intereses del partido que fundó Mauricio Macri. Y está claro el malestar cuando alguna de las principales figuras, como María Eugenia Vidal, han dado un paso al costado y han dicho que no van a renovar banca ni van a hacer campaña en la ciudad. Claro que estas cosas no ocurren de casualidad. Ha existido un prólogo para llegar a este punto que se verá si es terminal o no es terminal. Es crítico. El tiempo dirá qué sucede. Cuando hablamos del prólogo, hablamos de una sucesión de episodios que se fueron concatenando. Por supuesto, el primero, la derrota en las presidenciales, lo que significó esa interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el paso de Bullrich al gobierno de Milei en el Ministerio de Seguridad, la deserción de Horacio Rodríguez Larreta, que en la elección de mayo le terminó sacando 8 puntos al PRO, le terminó restando 8 puntos al PRO. Y yo diría algo más, el acuerdo en Buenos Aires, hecho en otro contexto, pues se trata del principal distrito electoral, pero de un distrito donde gobierna el peronismo, pero donde 2 de los representantes del PRO, de primerísima línea, Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados, y Diego Santilli, tuvieron una enorme libertad de acción para cerrar los acuerdos. Y algo más, cuando hicieron esa negociación, casi tenían un pie en el PRO y otro en la Libertad Avanza. Aún así, en distritos donde gobiernan intendentes del PRO, la distribución de cargos ha sido mucho más equitativa que la que se logró con el acuerdo en la ciudad. Uno dice, hubiera sido difícil entender un acuerdo en Buenos Aires y un desacuerdo en la ciudad. Sí, hubiera sido difícil, pero también uno evalúa ahora el costo que puede tener para el PRO este acuerdo si las cosas no marchan como al menos se conjetura hasta ahora. Y como Macri, también Cristina ha hecho su repliegue sobre un territorio, no solamente sobre Buenos Aires, sino sobre un distrito, porque Cristina construyó toda una planificación electoral en base a la tercera sección, donde ella se suponía que iba a ganar sin problema, donde ese triunfo le iba a dar fueros, pero antes que eso también existieron algunos llamados de atención. Digo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se animó en un momento a desafiarla para conducir el PJ. Y Axel Kicillof la terminó desafiando. Se verá cómo es el resultado de ese desafío cuando resolvió desdoblar las elecciones en Buenos Aires, cuya primera parte se realizará el 7 de septiembre. Claro, la justicia o el fallo de la justicia cambió este escenario. Cristina salió de la grilla electoral, está cumpliendo su condena de 6 años en el domicilio de San José 1111, hace desde allí activismo político, pero la impresión predominante es que esa épica que se intentó construir en los primeros días de su arresto va perdiendo impulso, se va amesetando irremediablemente. Y además, las novedades judiciales tampoco la ayudan, ya no por la causa de vialidad, sino por 2 razones. El pedido que se le ha hecho al tribunal que tiene la causa del memorándum de entendimiento con Irán para que acelere el proceso, y la audiencia preliminar en el escándalo de los cuadernos de las coimas dispuesta por el Tribunal Oral Federal 7. La descripción del ocaso o el retroceso de Macri y de Cristina explica en gran medida
el nuevo tiempo. Explica también el desmembramiento del sistema político, pero explica sobre todo por qué Javier Milei se ha convertido en un centro de gravedad inmutable, por ahora, de la política argentina. Así empieza la edición de Datos de hoy.